días que no se sentía esto especial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dices, había como una opresión, pero en estos días no sé qué pasó, pero Dios está obrando. Oremos por nuestra hermana Alejandra Pérez, hermanos. Quiero delante de toda la congregación notificarlo y decirlo. En ningún momento de mi boca ha salido que la hermana Alejandra no pertenece a este lugar. Yo jamás he mencionado eso, porque se han estado haciendo unos comentarios, amén, que hice una junta y que yo dije que yo a la hermana Alejandra. Es mentira. Hable, nuestra hermana Clemen es testiga, nuestra hermana Lucy es testigo. ¿Quién más estuvo en esa junta que hablé? Nuestro hermano Ausencio es testigo, nuestra hermana Esther, nuestro hermano Emanuel, nuestro hermano Carlos fue testigo. ¿Estuvo ahí, hermano? ¿No estuvo ahí? ¿Nuestra hermana Ale? ¿Estuvo ahí? Bueno, quiero notificarlo. Yo en ningún momento he dicho que nuestra hermana Ale es de este lugar. Solo oremos por ella. Quiero que oremos por nuestra hermana. En mi caso lo he dicho, me ha dolido la situación tanto como me duelen todos, porque nos ha costado trabajo ganárnoslos para Dios. Solamente estoy orando por ella, amén. Sé que Dios va a obrar en mi hermana. Ella va a poder entender, sus ojos se van a abrir y la vamos a estar recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 10, 16. Si alguien me podría regalar un poquito de agua, hermanos, se los agradecería bastante. Aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Y vamos a leerlo desde el Mateo 16, 10 del 16 al 28. Y dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Por cuanto os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo de hacer su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia le llamaron Beelzebub, cuanto más a los de su casa. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Tome sus asientos glorificando su nombre. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado: generación, no lo escucho. Dígale: generación de cristal. Dígale a su hermano: generación de cristal. Amén. Bueno, dentro de la palabra de nuestro Señor Jesús, hermano, hubo hombres y hubo mujeres que entregaron su vida para el servicio completo para el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermanos, ellos entregaron todo. Dígale a su hermano: todo. Dígale: todo. Ellos entregaron todo y dieron todo, y aún su vida por causa del Evangelio.
Es por eso que la vida de los apóstoles, de cada uno de aquellos que fueron llamados por el Señor Jesús, no resultó de la mejor manera a lo que ellos esperaban, después de que Dios, nuestro Señor Jesús, les había hecho un llamado, hermano, para que les sirvieran. Los apóstoles jamás imaginaron lo que resultaría, lo que vendría después de haber sido discipulados, de haber sido enseñados por nuestro Señor Jesús. Quiero decirle una cosa, que el servir verdaderamente al Señor Jesús traerá contigo espinas. Alguien dígame. Caerá entre ti, entre desiertos, pasará en ti en tragos amargos, situaciones amargas, procesos duros en los cuales quizás puedas desmayar, quizás puedas desfallecer, pero una cosa yo le puedo decir en esta noche, que el llamado que el Señor Jesús le ha dado a su iglesia es un llamado con propósito, es un llamado eterno, es un llamado que el Señor ha puesto en tu vida. Alguien glorifique su nombre. Alguien glorifique su nombre. Ciertamente los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos que conocieron el nombre de Jesús, hermanos, perdieron aún sus familias a causa de defender la verdad, a causa de defender el evangelio del Señor Jesús. Quizás cada uno sufrió, pero había en ellos una esperanza. Quizás vinieron pruebas, quizás vinieron luchas, quizás vinieron circunstancias, pero había en ellos una esperanza de tener la convicción de que algo mejor venía a través de la prueba, a través de la circunstancia, a través del proceso, a través de la situación. Hermano, ellos tenían la fe y la esperanza y la confianza y la convicción que algo mejor vendría. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Había un hombre llamado Esteban. Era uno de ellos, un apóstol, hermano, siervo de Dios. Es por eso que el Señor Jesús le llamó a padecer por causa de su nombre. El Señor no te ha llamado solo para bendecirte. El Señor te ha llamado para que tú y yo, hermano, padezcamos por causa de su nombre. Esteban lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon hasta matarlo. Ese fue el inicio de la persecución de la iglesia. Para los que creyeron en aquel tiempo, tuvieron que dar su vida por el evangelio. Jacobo, el mayor de los hermanos de Juan, fue acusado y decapitado, hermanos. Cada uno de ellos pasó circunstancias aterradoras, situaciones, hermanos, que los llevaron a perder su propia vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? Felipe sufrió martirio, fue azotado, fue echado en la cárcel y después crucificado. Mateo, el recaudador de impuestos, sufrió, hermanos, siendo muerto como una, situación fuerte en su vida. Cada uno pasó graves muertes, hermanos, que quizás nunca pensaron, quizás nunca habían comprendido, hermanos, de lo que ellos iban a pasar. Jacobo, el menor, a la edad de 99 años, los judíos lo apedrearon, y siendo tanto el coraje de ellos y con mucha ira, tomaron un garrote, hermano, y lo mataron y derramaron sus sesos, hermano. Dice que los sesos de él quedaron esparcidos. Mateas fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Es quien, hermano, quien reemplazó a Judas, muriendo a causa del evangelio. Andrés fue prendido y crucificado en una cruz. Hermano, Pedro fue condenado a muerte y crucificado. Hermano, todos sabemos que murió al revés. Amén, lo crucificaron al revés. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor? Tomás fue martirizado y atravesado por una lanza. Hermano, cada uno de ellos pasaron situaciones
¿Cuántos alaban a Cristo? En el tiempo, hermano, de la iglesia, Nerón perseguía a la iglesia. Nerón se levantó en contra de la iglesia. Hoy en día hay un Nerón que es el diablo, el que el Señor lo reprenda. El Señor Jesús lo reprenda. Él anda buscando a quien devorar, y si más a los escogidos y a los que han sido llamados. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que Pablo, hermanos, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado dio su cuello a la espada. Lucas fue colgado de un olivo por los idólatras. Marcos fue arrestado y despedazado en Alejandría. Bernabé, su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo, después de continuas persecuciones de la iglesia. Hoy en día, hermano, la iglesia ya no quiere sufrir por causa de su nombre. Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30. Porque a vosotros es concedido que a causa de Cristo no solo creáis en Él, sino también que padezcas por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando venimos, hermano, al Señor Jesús, se nos fue dado no solamente las bendiciones, el poder, la unción, el creer en el Señor Jesús, sino también por padecer por causa de su nombre. Hermano, el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcas, hermano. Es necesario padecer por causa del Evangelio. Nuestra fe no se basa en nuestro propio mérito o en nuestras propias obras, sino se basa en un regalo que hemos recibido de parte de Dios por gracia. Como cristianos nunca debemos de pensar, hermano, en nosotros desistir, en nosotros correr. Hermano, cada uno de nosotros debemos de tener firme la convicción de caminar hacia el frente hasta el último día de nuestra vida. Como cristianos no debemos de pensar que realizamos actividades para poder llevar un mérito. ¿Cuántos alaban a Cristo? Para poder llevar puntos delante de nuestro Señor Jesús. El sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio completo y suficiente, y es por eso que la justicia de Dios se recibe por medio de la fe en el Señor Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros, los que hemos creído, hemos recibido por gracia. Dígale a su hermano, por gracia, un regalo de Dios. No es por nuestra propia justicia, sino es por un regalo. Es por gracia, es por favor de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Como hijos de Dios, es impredecible que tengamos bien claro que lo que nosotros hemos recibido es un regalo. No porque lo merezcamos, sino porque Dios nos lo ha dado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Desde el momento de ser hijo y de ser hija de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? En la palabra de nuestro Dios, en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla una y otra vez de gozarnos en el Señor Jesús. Este gozo no depende de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es independiente de si estamos bien de salud, o si estamos enfermos, o si estamos sufriendo persecución, o si disfrutamos de una vida cristiana tranquila, o si estamos en las zonas del confort. Es un gozo constante el que el cristiano, el que el creyente debe de experimentar, porque mira a alguien mucho más grande, pone sus ojos en el Señor Jesús y en aquello que es eterno, en la eternidad que un día cada uno pasaremos con Él. ¿Cuántos alaban a Cristo?
Un pastor formuló algo y dijo: si cada uno de los creyentes y las congregaciones no experimentaran ninguna resistencia por su fe en el Señor Jesús, deberíamos de preguntar si todo está en orden en nuestra vida espiritual o en nuestra vida personal, porque el comportamiento de un cristiano genuino, de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, de alguien que está sobre la roca, de alguien que está cimentado, de alguien que no lo mueve ni en sus pensamientos, no lo mueve ni su corazón, no lo mueve ni su alma, nada lo mueve, porque el hermano y la hermana que está verdaderamente, hermano, genuino, va a provocar una oposición. El verdadero cristiano va a provocar una oposición. ¿Alguien está en este lugar? Quiero que me escuche. El verdadero cristiano va a provocar una oposición. Pero quiero que entienda algo. No contra la iglesia. Estamos cometiendo un grave error. Algo que usted necesita entender esta noche es que su lucha no es contra el hermano. En muchas ocasiones se lo he repetido y se lo he hablado. La lucha no es contra mí. La lucha no es contra el líder. La lucha no es contra el hermano. La lucha es contra el diablo y contra potestades y contra tinieblas de los aires. Tenemos que entender que la lucha que estamos haciendo está siendo errónea y equivocada. Cuando se alaban a Cristo, ¿cuántas veces, hermano, hemos participado con el diablo? ¿Cuántas veces hemos sido, hermano, instrumentos de Satanás? No porque usted pertenezca al diablo, no porque usted es del diablo, no, porque usted quiere andar con él. ¿Alguien puede decir amén? Quiero decirle algo en esta noche. Usted no fue llamado para gobernar las tinieblas. Usted fue llamado para hacer oposición ante las tinieblas. Usted fue llamado, como dice el canto, Dios sea exaltado. ¿Y qué más? Y sus enemigos sean esparcidos. Dios, escúchelo. Dios sea exaltado y sus enemigos sean esparcidos. Cuando el Señor Jesús es exaltado por medio del cristiano genuino, el enemigo va a ser esparcido, hermano. Yo no sé si alguien lo está entendiendo en esta noche. Si lo está entendiendo, glorifique a Dios. No se quede callado, porque los muertos son los únicos que no alaban a Dios. Si me escuchó, hermano, los muertos son los únicos que no pueden batir sus manos porque están muertos. Alaba el nombre del Señor Jesús. Los muertos no pueden abrir su boca porque está cerrada. Si usted está vivo, abra su boca y alabe a Dios. Una vez más, si usted está vivo, abra su boca y alaba al Señor Jesús. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Glorificamos el nombre de Jesús. El comportamiento de un cristiano genuino va a provocar, pero el cristiano que no tenga un comportamiento genuino va a ser oposición para la iglesia. El que no es contra mí, dice, el que no es conmigo, contra mí es, porque el que no trae conmigo desparrama.
Tengan cuidado porque ya les está agarrando un espíritu desparramador. Hay cristianos que no traen almas a la iglesia, que ni siquiera se preocupan por ganarse a su propia familia. Y a veces son los primeros que son oposición a la iglesia, porque se la pasan comentando y haciendo comentarios. Y Dios me lo habló y me lo dijo. Digo, necesitas hablarlo, necesitas decirlo, porque tú vas a dar cuentas de ese pueblo. Y yo prefiero que el Señor le moche una mano a usted, le moche la lengua a usted, le moche un pie a usted, que me lo moche a mí. Por eso lo estoy hablando en esta noche. Cuando se alaban a Cristo, hay cristianos que no tienen temor de hablar aún del hermano o de la hermana. Y quiero decirle una cosa, lo que Dios me habló. Una de las cosas que se han estado blasfemando en contra del Espíritu Santo. Hay hermanos que han estado blasfemando. El Señor me habló, yo todavía no lo investigo y estoy en eso, le he estado orando. Señor, dame sabiduría para entender. Nuestra hermana sabe lo que estoy hablando. Digo el Señor, caerá lepra. Caerá lepra. Usted tiene que tener cuidado, hermano. Necesitan conducirse cada uno. Y no lo estoy diciendo porque yo sea un santo, porque hoy en día hasta comentarios hablan, dicen, ay, el pastor se creerá muy santo, ay, él también se fue de la iglesia. Yo nunca me fui de la iglesia, ojo. No eche mentiras, sino habla algo que no sabe. Yo me fui con toda autoridad de mi pastor, hablé con mi papá. Le dije, papá, no puedo estar pasando para Estados Unidos, para acá. Voy a pedirte que el martes me dejes faltar para ir miércoles allá. Nunca dejé de servir. ¿Por qué le estoy hablando eso? Porque hay cristianos que no tienen temor. El que yo no hable, el que yo no exhorte, el que yo no esto, no quiere decir que no esté enterado de nada. Y el Señor me dijo, habla, no tengas miedo y no tengas temor, habla. Digo, Señor, pero es que si habla el pueblo se enoja, que se enoje. Pero el que se enoja, Dios va a tratar con él. Hermano, cuando ya Dios envía a alguien que ni siquiera conoce este pueblo a hablar esta palabra, yo le voy a decir en esta noche algo: necesita conducirse con cuidado. Porque si usted no hace caso a esta palabra que yo le estoy dando, yo no lo estoy condenando, pero hay consecuencias. Y no solamente para mí, sino para usted y para todos los que desobedezcan la palabra que es del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, ¿cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban ese nombre? Hermano, todo nombre. Cada uno podemos testificar, amén, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cada uno podemos decir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ciertamente en el núcleo en donde nos encontramos. ¿Por qué lo estoy hablando de esto? Porque era lo que Dios me hablaba en la predicación y no lo escogí. Cuando tú vienes a Cristo y fuiste un drogadicto, amén, de repente la familia, lejos de ayudarle, lejos de socorrerle, lejos de decirle qué bueno que estás tomando un buen camino, amén, se acercan y dicen, es mejor que te hubieras muerto en las drogas a creer en Jesús. Amén. Hoy en día eso está pasando en la iglesia. Hoy en día la iglesia está experimentando esas etapas de su vida. Pero quiero decirle una cosa: aquí no importa lo que el hombre diga, porque el único hombre o cristiano o cristiana que hable de esta forma está endemoniado. Cuando se alaban a Cristo, y le estoy hablando la realidad, porque una boca donde muere el Espíritu de Dios no va a hablar cosas de la carne. Por eso usted necesita tener cuidado. Usted podrá ocultarse de mí,
Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Fíjese lo que le está hablando. Ya Dios va a enviar a alguien acá. Dios va a enviar un profeta y les va a hablar y por nombre a cada uno y los va a traer. Y yo no lo voy a avergonzar porque Dios no avergüenza. Pero fíjese lo que Dios hace. Dios primero habla y después viene directamente. ¿Cuántos alaban a Cristo? Necesita tener cuidado porque este pueblo tiene tiempo que está haciendo esto en esta congregación. Y no les importa, no tienen temor. Yo nomás voy a hablar lo que Dios me deje hablar. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si usted verdaderamente se quiere convertir, y no es para uno, es para todos. Amén. No, es que lo dice por hermano. No, es para todos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Necesitamos como pueblo de Dios buscarle. Cuando hablamos de oposición, no es nada extraño que haya oposición en la iglesia. Lo extraño es cuando el perro se come a su propia cría. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien ha visto eso? Que la cachorra tiene sus propios hijos y se los come. Quiero que entienda algo. No es extraño que haya oposición. Lo extraño es que la oposición sea usted mismo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? El gato, la gatita también se come. Paz de Cristo. En el sermón del monte, y que lo habla en Mateo capítulo 5 versículos 10 y 12, el Señor Jesús nos habla y nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, si os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo, pues gozaos y alegraos, si es por causa del evangelio el que usted esté sufriendo. Glorifique a Dios. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el galardón que Dios nos ha dado es más grande y el Señor Jesús lo ha preparado allí en los cielos. Amén. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, esto contradice nuestra lógica humana. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando sufrimos por causa del Señor Jesús, cuando se burlan de nosotros por causa de Él, realmente debemos de alegrarnos, realmente debe de haber gozo, realmente debe de haber alegría. Sí, hermano. No solamente es cuando Dios lo bendice. Amén. Los profetas y muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar por esta senda a través de luchas, a través de pruebas, a través de circunstancias, a través de situaciones. Quiero decirle que ninguno de los profetas y de esas mujeres y de esos siervos de Dios corrieron y huyeron. Ellos se mantenieron firmes en la brecha, aunque la espada estuviera en su garganta. Ellos confesaban: Jesús es mi Dios, y murieron glorificando y alabando su nombre. Dice que en el Coliseo ellos comenzaban a cantar. Cuando alaban al Señor Jesús, mi corazón entró en una canción. Dice que preparaban los leones, dice que los dejaban por tiempo sin comer y comenzaban, hermanos, a llevar a los cristianos al Coliseo, porque ellos eran parte de la función. Y empezaban: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Dice que de repente comenzaban a sonar
los grilletes, los pasadores de las rejas, y empezaba el rugir de los leones, donde ellos comenzaban: mi corazón entona la canción. Cuando de repente solamente recibían de un mordisco al bebé que tenía en brazos, de un mordisco en la cabeza, pero ellos no seguían de cantar: mi corazón entona la canción. Ellos no eran una generación de cristal como lo hoy los cristianos de hoy en día, que por circunstancias, por obras de la carne, que no quieren cambiar, que no quieren, hermano, dejar que Dios los transforme, se van de la iglesia, hermano, dejan de servir, dejan de alabar a Dios. Quiero decirle que